El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Bien, seguimos en Mercados por Expertos, en este caso para hablar de la industria plástica, un sector de fuerte participación PYME, que por cierto no escapa a las generales de la ley con toda la crisis a cuestas y que además agrega un problema sectorial, como fue en su momento la prohibición de usar sorbetes y vasos de plástico. Para hablar de este tema, hoy me acompaña el licenciado Antonio Paulini, presidente de CAIP, la Cámara Sectorial. ¿Cómo estás, Antonio? Gracias por venir. Buenos días, Nino. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, ¿cómo está la situación de la industria, sobre todo en esto de la prohibición a la que hacía referencia? ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Pudieron evaluarlo? Sí, la industria, independientemente de los problemas de ataques a los plásticos en defensa del medio ambiente, muchas veces erróneamente, está transitando una crisis como la que transitan muchas pymes en el sector industrial argentino desde hace ya 2 o 3 años. Particularmente algunos sectores han sido golpeados hace poco más de 2 años, las bolsas camiseta, recientemente los sorbetes y algunas prohibiciones también en algunos municipios costeros de vasos descartables. El impacto no es a veces medible directamente porque los volúmenes no pueden no ser tan grandes, pero sí es el efecto contagio que esto genera en otros municipios, en otras ciudades y en definitiva en otros productos. Entonces hay una demonización de los plásticos donde se tiende a ver un problema que no es un problema ocasionado por los plásticos en sí, sino ocasionado por los seres humanos, ocasionado por una mala gestión de los residuos, por basurales abiertos y demás, donde siempre elegimos lo más fácil, que es prohibir, en lugar de gestionar, educar y concientizar. Claro, de alguna forma vos decís que si el plástico contamina, cosa que por ahí habría que discutirlo, también es responsabilidad de cada usuario, de cada persona que va y tira el plástico en la playa o donde sea. Eso es indudable y esto lo vemos en programas que hay a lo largo del mundo. Estas famosas islas de plástico, que son una realidad, se crean por residuos que se tiran en los ríos en general, en países subdesarrollados que no tienen sistemas de recolección, no hablo de recolección diferenciada, de recolección de residuos, y entonces van y se tiran en los ríos, estos ríos los llevan a los mares a los océanos y se arman estas islas. Hoy hay programas para limpiar los mares, se están probando y se están poniendo en práctica y que pueden disminuir notablemente esa cantidad de residuos y de hecho se están reusando muchos de esos residuos. Hay zapatillas de primera marca con programas donde están hechas con residuos, de los mares. Nosotros como Cámara firmamos un convenio sobre fin de año pasado con la organización Clean Sweep, que se llama Cero Pérdida de Pellet. Esto es pellet, flakes, polvillos, digamos, todos los residuos del plástico. No, todos los plásticos, no, las materias primas. Las materias primas que en los procesos industriales, en el transporte, en los depósitos y demás, hay veces que hay pérdidas de pellets o plásticos en los pisos y esos plásticos, entonces, este convenio ha hecho que las empresas que se asocian tengan que tener una serie de cuidados para minimizar la posibilidad de que esos residuos plásticos, que esos pellets lleguen a corrientes marinas. Y entonces minimizamos el impacto. Antonio, a todo esto, ¿ustedes son conscientes de que el plástico compromete el medio ambiente? El plástico
compromete el medio ambiente desde un lugar muy favorable, si lo miramos a conciencia. También es cierto que si nosotros no desechamos y no reciclamos los plásticos se pueden reciclar infinidad de cantidad de veces. Entonces, si nosotros en lugar de recolectarlos, separarlos y reciclarlos, los enterramos o peor aún, los tiramos en cualquier lado y después terminan en corrientes marinas y demás, esto genera un problema, un inconveniente. Pero yo cuento siempre, por ejemplo, tortugas marinas que nos llevan a decir pobre animalito y nos sensibilizan. Hace 30, 40 años las tortugas marinas estaban en peligro de extinción porque se usaba el carey para hacer peines y un montón de elementos. Hoy se hacen de plástico. Entonces volvemos a tener una fauna de tortugas marinas mucho mayor de la que teníamos hace 40, 50 años atrás, gracias a los plásticos. Por supuesto. Entonces, depende dónde miremos las cosas. ¿Que el plástico puede ser un problema si está mal gestionado? Sí. ¿Que el plástico es un beneficio para el ser humano por los beneficios, por todo lo que nos da en confort de vida, en mejora de costos de transportes? También. Estás tomando agua. ¿Cuánta agua hoy envasamos en botellas de plástico? Y la podemos conservar y la podemos transportar a lugares donde no podría transportarse de otra forma. Así es. Así es. De todas formas, recuerdo haber leído en alguna publicación de Estados Unidos que hay un cambio, no sé si una tendencia, pero que habla de que los productos sustitutos del plástico, en muchos casos productos de uso en bares, como pueden ser los sorbetes, no solo son menos económicos, sino que además comprometen tanto el medio ambiente como el plástico. Es como que había una revisión del tema. Esto acá no llegó. Todavía no llegó, pero sí es correcto lo que decís, esto está sucediendo. Está sucediendo porque aquellos que por una cuestión de imagen migraron de, por ejemplo, los sorbetes de plástico o los vasos de plástico a otros materiales, se encontraron que estos otros materiales son más caros. En muchos casos no está probado que sean aptos para uso en contacto con alimentos, porque hay sorbetes aquí ¿De qué en Argentina. material Son de papel, pero el papel necesita un coteado interno para que la absorción del líquido no los transforme, no los disuelva, y tampoco se reciclan, claro. Y no se pueden reciclar como papel. Cuando el papel está coteado, a los que reciclan papel les genera un problema. Entonces, los vasos de papel, entre comillas, no son de papel, claro. Si no perderían líquido. Absolutamente. Mencionaste lo de la gestión del reciclaje. ¿Qué tal la cultura de la población argentina en materia de reciclar? ¿Hay una cultura instalada? En la conciencia del argentino, sí. Nosotros, como la Cámara participa en Ecoplas, que es una ONG que trabaja mucho en temas de medio ambiente, y el año pasado hicimos un estudio con la gente de Opinaya que nos sorprendió notablemente, porque nos mostró que mucha gente, si bien era proclive a reciclar, no lo hacía porque no tenía dónde llevar el producto que había separado. Los contenedores en la calle. Claro. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad hace más de un año dijo que iba a sacar gran parte de los contenedores, estas campanas verdes, amarillas, sí. No sé por qué razones. Entonces, hoy alguien que separa un residuo tiene que caminar no sé cuántas cuadras para llevarlo si encuentra un centro de reciclado, y muchas veces nos pasa que en edificios en la ciudad de Buenos Aires los mismos encargados mezclan todo y tiran en un contenedor común la basura. Entonces, la gente pierde el incentivo a reciclar cuando ve que no hay del otro lado respuestas. Por supuesto. Claramente es una responsabilidad de todos, ¿no? Involucra tanto a sindicatos, por ejemplo, como el SUTER en este caso, y a todos los ciudadanos, a todos los individuos, ¿no? Ser conscientes de que hay que cuidar y de que reciclar contribuye a mejorar las cosas, ¿no? Es habitual ir por la calle y ver
que la gente tire papel, una basura, un envoltorio de un alimento por la calle. Por supuesto. Es difícil encontrarse gente que va y busca un tacho de basura. Sí, sí, efectivamente. Gracias, Antonio. Por favor, un a gusto, vos, Nino. una vez más. Como siempre, un placer también. Gracias. Licenciado Antonio Paolini, presidente de CAIP, la Cámara de la Industria del Plástico. Es todo por ahora. Después de la pausa hay más mercados por internet.